¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Dios ha hecho cosas, milagros en nuestra vida, y todavía tenemos un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón que se rehúsa a reconocer la gloria de Dios en nuestra vida, y andamos buscando la próxima señal cuando Dios mismo está caminando sobre nosotros. Hoy nos va a compartir la palabra desde Dallas, Texas. Amén. Pastor Samuel Cavazos, pasa por favor. Un tejano 100% nacido en los Estados Unidos. Amén. Si se te atora el inglés, yo te echo la mano. Ay, eso, adelante. Oh, man. Amamos a los pastores Roa. Cuando van para allá, tratamos de cuidarlos lo mejor posible, y les damos de comer de lo mejor posible, y aún así se regresan. Y no me lo explico, pero ya que estoy aquí en esta mañana, veo que los ama a ustedes tanto que tiene que regresar a ser su pastor, ¿ya? Porque si no, allá estarían con nosotros. Damos gracias por los Roa, los amamos, y comemos juntos, reímos, viajamos, hacemos muchas cosas, y somos una gran familia. Amén. En esta mañana tengo una palabra para usted. No, déjeme termino la introducción. Reciban saludos de nuestros pastores, Juve Luz y Estrada, que están ahí en Dallas. Mi esposa no me acompañó hoy porque está con su mamá y nos vamos mañana, así que quiere aprovechar cada instante. Se quedó con los nenes también. Esta mañana sí tengo una palabra que compartirle. Ayer subí la bandera, ¿conoce la bandera? Y en ese camino estaba orándole a Dios y le estaba preguntando qué es lo que quisiera que comparta, ¿ok? Y estaba orando acerca de usted, y yo creo que esta palabra es para nunca solos. Amén. Y mientras que estaba en ese camino, que usted, si lo han subido, saben que es un poco difícil, estaba pensando de los dos muchachos que fueron en el camino de Emaús. ¿Cuántos conocen la historia? El día que el Señor resucitó, el primer día de la semana, habían dos hombres que estaban caminando, y mientras que estaban caminando, el Señor Jesús se les apareció a ellos, y pareciera como que salió de la nada, pero ellos no cuestionaron de dónde salió este extraño. Y Jesús platicó con ellos y les decía: ¿por qué están tan tristes? Y ellos le dicen: eres el único en Israel que no conoce lo que sucedió con Jesús de Nazaret. Y lo más tremendo es que Jesús de Nazaret estaba caminando con ellos, ¿ok? Y si lees la historia, y igual al ratito entramos en unos detalles de esa historia, Jesús los acompañó tanto tiempo en este trayecto que se hizo de noche, y entró a sus casas y se fue a quedar con ellos. Se sentó a comer a la mesa con estos hombres, y aún no reconocían que era el Señor Jesucristo. Y lo primero que te quiero dejar saber es: a veces nuestros corazones pueden estar endurecidos a tal grado que el Señor Jesús está con nosotros y no lo podemos percibir y no lo podemos reconocer. Y eso es algo muy difícil de realizar o de admitir, que estamos caminando en este camino de la vida, y estamos viviendo cosas difíciles, y estamos tan envueltos en nuestra vida cotidiana que estamos buscando a Dios cuando Dios está a un lado de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Y estamos buscando a Dios en todos lados, y Él está allí a nuestro lado. Y en esta mañana quisiera hablar acerca de un corazón endurecido. Amén. La última vez que estuve aquí,
recuerdo lo que les prediqué, y recuerdo que les inyecté fe, y recuerdo que los levanté, les di una palabra de ánimo y los animaba. Pero en esta mañana no he venido a hacer eso. Ya se acabaron los amenes. En esta mañana he venido a confrontarlo, ¿ok? Y no sé si tiene una buena opinión o mala opinión de mí, o a lo mejor ni me conoce, pero a lo mejor le voy a caer gordo en esta mañana. A lo mejor voy a caer de su gracia, pero está bien, amén, porque los amo, amén, y me siento en familia. Y a veces con la familia tienes que decir verdades que son incómodas, y a veces tienes que confrontar cosas para que poder limpiar los aires, amén. Con eso dicho, les digo que los amo, amén. Y si se ofende, oféndase con el Espíritu Santo. Hay muchas razones por qué nuestro corazón puede estar endurecido, amén. En esta mañana quiero presentarles dos de esas razones que lo que le sucede a los cristianos, los hijos de Dios, los que conocen a Jesucristo. Estos hombres en el camino de Emaús conocían al Señor Jesucristo, pero no pudieron reconocer cuando Él estaba caminando con ellos. Yo creo que eso nos sucede a nosotros, los hijos de Dios. Le sucede a los cristianos también, que podemos ser hijos de Dios, conocer su palabra, haber tenido un encuentro con Él, porque estos hombres habían encontradose con el Señor Jesucristo, y aún a causa de su corazón endurecido, no reconocerlo a Él. Ahorita en unos instantes nos vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 6, versículo 49. Ahorita los encuentro allá. Hay dos razones, y son dos puntos solamente que voy a traer en esta mañana, porque podemos tener un corazón endurecido. Y hablando de un corazón endurecido, ¿sabes que un corazón endurecido no te permite recibir lo sobrenatural de Dios? Amén. Esos hombres no pudieron recibir el regalo de Jesucristo con ellos. Amén. Imagínate las preguntas que pudieron haberle hecho al Señor Jesucristo. Imagínate la revelación que el Señor Jesucristo les pudo haber dado en ese instante, pero a causa de su corazón endurecido no pudieron reconocer lo sobrenatural, no pudieron recibir la gloria que Jesús estaba cargando en esos instantes. ¿Ves? Porque Jesús ya había resucitado, ya había ido con el Padre y ya tenía el peso de gloria para entregarlo. Y esos hombres no pudieron reconocer esa gloria y no pudieron recibir lo sobrenatural de Jesucristo. Un corazón endurecido no te permite perdonar, no te permite recibir, pero tampoco no te permite dar, no te permite dar perdón, no te permite transmitir. Amén. Un corazón endurecido. Vamos a meternos en unas cosas en esta mañana, y amo al pastor Alex, yo sé que él me quiere, pero muy posiblemente sea la última vez que me invite. Pero estoy preparado para tener esta conversación. Amén. En el libro de Marcos capítulo 6, versículo 49, ahorita lo vamos a leer. La historia antes de estos versículos es el milagro de los 5,000 hombres que fueron alimentados por el Señor Jesús y sus discípulos. Creo que todos conocemos la historia, ¿verdad? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y se estima que posiblemente eran entre 15,000 a 20,000 personas en total. Y en esta historia vemos que no había nada que comer en ese lugar, y Jesús le dice a sus discípulos: ustedes denle de comer. Y los discípulos miran las finanzas y dicen: no es suficiente para comprarle a toda esta gente. Y entonces encontraron un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Se lo trajeron al Señor Jesús, y ojo, el Señor Jesús los toma y no criticó los panes y los peces. No dijo: esto no es suficiente.
los tomó, los levantó, los bendijo y luego ¿qué hizo? Los partió. Y en ese partimiento hubo una multiplicación que ocurrió. Conocemos la historia, que empezaron a repartir las canastas y empezaron a darle de comer a las multitudes y todos fueron saciados. ¿Y qué sucedió al final? Sobraron 12 canastas. Amén. Hubo una sobreabundancia cuando había escasez. Sucedió algo sobrenatural. Amén. Y entonces Jesús despide a la multitud y le dice a los discípulos: vamos a cruzar al otro lado. Y él no les explicó: allá los veo, simplemente vamos a cruzar, y los envió. Y el Señor Jesús se quedó atrás para orar, para tener un tiempo con el Padre. Se subió a un monte y cuando ya habían pasado varias horas, miró que había una tormenta y miró que la barca todavía no había cruzado. Entonces él empezó a caminar sobre las aguas. Conocemos esa historia también, ¿verdad? Hay mucho contenido en estas escrituras, pero no me quiero enfocar en eso, por eso no las leí. Quiero leer a partir del versículo 49. ¿Ok? Dice: pero ellos, al verlos caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, soy yo, no tengan miedo, no tengan temor. Al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Estaban asombrados. Esa palabra asombrados me salta. No iba a hablar de asombrados, pero el corazón endurecido no te permite, cuando algo sobrenatural sucede, te vas a asombrar. Amén. Cuando milagros debería de ser algo natural, algo normal en la vida del creyente, cuando las señales deben de estar siguiéndonos, no tenemos por qué asombrarnos que Dios se movió. Debería ser algo normal que ocurre en la vida del creyente. ¿Por qué no hay algo sobrenatural ocurriendo en nuestra vida día con día? A causa de nuestro corazón endurecido. Le dije que lo voy a retar en esta mañana. Los discípulos, después de haber visto 20,000 personas comer de 5 panes y 2 peces, aún así se asombran cuando ven un milagro. Y aquí está la respuesta, el versículo 52. Mas su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. No habían entendido de los panes a causa de que su corazón estaba endurecido. Esto me dice, esta escritura me dice que el Señor Jesús quería enseñarles más acerca de los panes. Aquí hay una enseñanza, hermanos, y en eso me voy a profundizar en esta mañana. Segunda escritura que quiero que vayamos, Mateo capítulo 16, versículo 5. ¿Qué tiene que ver los panes con un corazón endurecido? Aparentemente nada. ¿Qué tiene que ver el milagro que había ocurrido de los 5,000 y de la multiplicación de los panes y los peces con un corazón endurecido? ¿Acaso había algo que el Señor Jesús les quería enseñar a los discípulos y no lo captaron? Mateo 16, versículo 5. Ahorita los veo allí en un instante. Esta es otra ocasión donde el Señor Jesús está frente a una multitud otra vez. Pero esta vez eran 4,000 hombres, 4,000 personas. Y no eran 5 panes y 2 peces, eran 7 panes. Y la Biblia no dice cuántos peces, unos cuantos peces. Y sucedió algo muy similar, donde los panes fueron partidos y fueron multiplicados otra vez en otro milagro separado, otra ocasión separada. Y en esta ocasión no se levantaron 12 canastas, se levantaron 7 canastas. Ahí usted puede leer el contexto de la historia. Simplemente estoy tratando de ahorrar un poco de tiempo.
Y igual sucedió muy similar que Jesús despide a la multitud y ahora él se mete al barco con los discípulos para cruzar al otro lado. Y ahora iban a otra región. ¿Ok? Versículo 5 dice: los discípulos llegaron al otro lado, pero se les olvidó llevar pan. Otra vez con los panes. ¿Qué tiene que ver los panes con un corazón endurecido? Versículo 6. En eso Jesús les dijo: abran los ojos y cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. El contexto o lo que Jesús había usado para este milagro eran los panes. Y ahora Jesús está hablando acerca de la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Qué tiene que ver los panes con la levadura? Vamos a seguir leyendo. Ellos comentaban entre sí: dice esto porque no trajimos pan. Pero Jesús se dio cuenta y les dijo: hombres de poca fe, porque discuten entre ustedes que no tienen pan. Otra vez con el pan. Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 y cuántas canastas se recogieron. Una pausa aquí. En el segundo milagro que estamos leyendo en esta mañana, Jesús les está recordando lo que allá había pasado. Les está recordando los panes, les está recordando las canastas. ¿Y sabes qué había dentro de esas canastas? Los fragmentos, las piezas incompletas de los panes que habían sobrado. Y enseñamos que los discípulos decimos: fueron 12 canastas y cada uno se llevó una canasta a su casa y sus familias disfrutaron de lo que sobró de este milagro. Y estos discípulos vivieron la multiplicación y se llevaron los fragmentos a su casa. Jesús les está recordando los fragmentos. Jesús les está recordando los panes que habían sido quebrados y multiplicados. ¿Qué tiene que ver los panes con un corazón endurecido? Quédese conmigo en esta mañana todavía. Versículo 9. Todavía no entienden ni se acuerdan de los 5 panes entre 5,000 y cuántas canastas recogieron, ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogieron. El Señor Jesús se le hace muy importante recordarle a los discípulos cuántos fragmentos, cuántas canastas recogieron. ¿Qué tiene que ver las canastas, los fragmentos con un corazón endurecido? ¿Cómo es que no entienden? El Señor Jesús les está preguntando cómo es que todavía no han captado lo que les ha querido enseñar. Acabamos de leer la escritura anterior que dice que su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Sabemos que Jesús está frustrado con sus discípulos porque aún su corazón estaba endurecido a lo sobrenatural de Dios y no habían podido entender la enseñanza de los panes. Eso está pesado. Ahí viene. ¿Cómo es que no entienden? Si les dije que se cuidaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos, no fue por el pan. Entonces ellos entendieron que no les había dicho que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Aquí llegamos al punto de, en inglés la palabra es inflection point. El punto de inflexión, ¿es una palabra? El punto de inflexión, el punto de quiebre, donde el Señor Jesús les está tratando de mostrar algo del reino de los cielos. Que sí, el pan es algo común que consumimos y es algo que usó para multiplicarlo y para darle de comer a multitudes en 2 ocasiones. Y el Señor Jesús les quería enseñar por qué su corazón estaba endurecido. Era la levadura de los panes, la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, ¿qué tiene que ver el pan con un corazón endurecido? Ahora, ¿qué tiene que ver la levadura con el pan? Amén. ¿Está conmigo todavía?
ahí va, ahí va. Primer punto en esta mañana. El corazón endurecido es causado por religiosidad. Le estoy hablando a los cristianos en esta mañana. No le estoy hablando al mundo, le estoy hablando a los hijos de Dios que tenemos corazones endurecidos a causa de religiosidad, a causa de la levadura que está en nuestra vida. Amén. ¿Sabes que Jesús rechazó por completo la clase religiosa de su tiempo? Jesús y los fariseos y los saduceos no se llevaban para nada. Los fariseos y los saduceos fueron los que causaron que Jesús fuera crucificado. Amén. Los fariseos conocían las escrituras, conocían las profecías, conocían que iba a venir un rey de la línea de David, que iba a ser el rey de Israel. Amén. Y que iba a ser el gran libertador, el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cordero que quita el pecado del mundo. Los fariseos conocían esas escrituras, pero cuando Jesús estaba frente a ellos, ellos no podían percibirlo a Él. Y eso me recuerda de los dos que estaban camino a Emaús. ¿Recuerdan que estábamos hablando de ellos? Y decías, bueno, pues esos eran a lo mejor unos que apenas escucharon de Jesús. Los fariseos caen en la misma categoría. Conocían la palabra de Dios, conocían cómo se iba a ver el Hijo de Dios, pero cuando se les apareció enfrente, a causa de su corazón endurecido, no podían percibirlo al Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? ¿Cuántos años llevamos de ser cristianos, de conocer la palabra, de memorizar versículos? Y todavía andamos buscando a Dios en otros lugares. Oh, alguien, si no puedes decir amén, di ouch. Aleluya. Nosotros podemos caer en esa misma categoría de ser cristianos religiosos con un corazón endurecido, que andamos buscando a Dios cuando Él está caminando con nosotros. ¿Sabes que la retórica del Señor Jesús se puso un poquito agresiva? Jesús les llamaba generación de víboras a los fariseos, a la clase religiosa, a los pastores, oh, aleluya, a los que estaban en el templo sirviendo. Oh, man, están bien callados en esta mañana. A lo mejor vine a la iglesia equivocada. Maybe necesito predicar esto en otra iglesia, aquí no. Les decía, hipócritas, traigan frutos de arrepentimiento. Eso le decía a los fariseos, a los que conocían la palabra. Les decía, parecen tumbas blanqueadas, que por fuera están muy bonitos, pero por dentro llevan muerte. ¿Cuántos cristianos el día de hoy, yo sé que aquí en Nunca Solos no, ¿verdad?, que parecen tumbas blanqueadas, que se visten bonito, se perfuman para ir un domingo por la mañana a la iglesia, como tumbas blanqueadas, bonitos por fuera, pero con muerte adentro? Que en vez de construir la iglesia, la derrumban. Que en vez de extender gracia, extienden juicio. Amén. Que en vez de soltar una palabra de bendición, maldicen. Le estoy hablando a cristianos en esta mañana. Tumbas blanqueadas. Jesucristo rechazó por completo a la clase religiosa de su tiempo. No eran amigos. Jesús era amigo del pecador. Jesús era amigo de la prostituta, era amigo de los rateros, de los asesinos, de los que estaban marginados por la sociedad religiosa.
Jesús era amigo de ellos y se sentaba a comer con ellos y convivía con ellos. Ahí es donde Jesús quería estar. Pero ahora ya tengo el traje, tengo el perfume. Yo no me puedo andar rozando con ellos. Tumbas blanqueadas. Ahorita los veo en una escritura más, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 6. ¿Están conmigo todavía? ¿Sabes que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, se llamaba Saulo? Amén. Y Saulo era un hombre que por su propia descripción decía: yo soy fariseo de fariseos. En otras palabras, yo conozco la palabra mejor que cualquier otro de aquí. Amén. Yo soy hebreos de hebreos. Toda la ley yo la he cumplido. Amén. Todos los rituales se los sabía el apóstol Pablo. Todo lo que tenía que hacer para pertenecer a esa clase religiosa, él cumplía con los requisitos. Amén. Pero Saulo tenía un problema. Tenía un corazón endurecido. Amén. Conocemos la historia de Saulo, que tenía un celo por Dios. Tan grande era su celo, tan grande era su persona de fariseo, que dijo: estos cristianos están mal y estos cristianos necesitamos convertirlos al judaísmo y necesitan alinearse a la palabra de Dios. Entonces lo que Saulo hacía es que iba, arrestaba cristianos y los llevaba para asesinarlos. Amén. Pero Saulo amaba a Dios y quería hacer lo mejor posible para extender el reino de Dios. Pero su corazón lo estaba haciendo desde un corazón endurecido, desde un lugar equivocado. Amén. Conocemos la historia de Saulo, que camino a Damasco lo rodeó una luz resplandeciente y cayó al piso, y la voz del Señor Jesucristo le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Estaba haciéndolo en nombre de Dios. Amén. Y le dice: dura cosa es pelear contra un aguijón. Eso es lo que el Señor le dijo a Saulo. Y eso fue el momento donde Saulo fue convertido. Y ahora lo conocemos como el apóstol Pablo. Amén. ¿Sabes? Saulo estaba haciendo eso porque estaba tratando de que la gente entendiera las escrituras y tratar de corregir el camino de los cristianos. Pero el que estaba mal era él. Amén. Saulo era fariseo de fariseos. Estaba asesinando cristianos en vez de salvándolos del infierno. Amén. Los estaba asesinando. No estaba haciendo una buena obra. ¿Cuántos de nosotros, usando el celo del Señor, usando un corazón endurecido, hemos pensado que estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad no estamos salvando a nadie, estamos matando? Amén. No estamos trayendo vida, estamos trayendo muerte. No estamos trayendo esperanza, estamos trayendo condenación. No estamos trayendo paz, estamos trayendo guerra, problemas, conflictos. Pero pensamos que estamos bien a causa de un corazón endurecido. Esta persona que acabo de describir, el apóstol Pablo, que es fariseo de fariseos y hebreo de hebreos, escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿Okay? Escribe estas palabras y dice: no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura? ¿Por qué está mencionando levadura? ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Recuerden, ¿qué tiene que ver el pan con un corazón endurecido? ¿Qué tiene que ver el pan con la levadura?
Estamos llegando. Versículo 7, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ha sido sacrificado con nosotros. El apóstol Pablo, que conocía las escrituras, el apóstol Pablo, que conocía los rituales que se tenían que hacer y de la forma que se tenían que hacer, aquí está diciendo que nos libremos de la levadura. ¿Cuál es la levadura? Las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Amén. ¿Recuerdan la escritura que leímos? Les está diciendo, líbrense de toda levadura, líbrense de toda religiosidad, en otras palabras, líbrense de un corazón endurecidos, en otras palabras. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Pero continúa hablando y dice que sean una nueva masa. Oh, eso a mí me brinca y me dice, somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas han pasado, todo es nuevo. Toda religiosidad se tiene que quedar atrás. Toda levadura se tiene que quedar atrás. Todo el pasado se tiene que quedar atrás. Somos nuevas personas. Les continúa diciendo, nuestra Pascua, que es Cristo, y ha sido sacrificado por nosotros. Y eso me llega a pensar, ¿de qué está hablando el apóstol Pablo? Porque él conocía los rituales. Y si sabemos algo de la Pascua, que es cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto, se celebró la Pascua. Recuerdan que el ángel de la muerte iba a entrar esa noche y se puso la sangre sobre los marcos de la puerta. Y esa noche el pueblo de Israel tomó un cordero, y tomó panes. ¿Panes qué? Panes sin levadura. Y esa noche, y hierbas amargas, y esa noche el pueblo de Israel tomó la Pascua. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo, nuestra Pascua es Cristo Jesús, que ha sido sacrificado por nosotros. Esa noche el pueblo de Israel estaba comiendo el cordero. Amén. Y estaba consumiendo los panes sin levadura. Y esa noche fueron librados de su Egipto, fueron librados de toda esclavitud. Así nosotros, cuando comemos a Jesucristo, que es nuestro cordero, y la palabra, que es el pan sin levadura, nosotros también somos liberados como el pueblo de Israel. Aleluya. Y sabes que el pueblo de Israel, esa noche que fue librado de esa esclavitud, salieron todos completamente sanos. No había ni un solo enfermo entre ellos. ¿No te has preguntado por qué? Porque se comieron al cordero y los panes. Nuestra Pascua es Cristo Jesús. Y los panes sin levadura son la palabra de Dios. Cuando consumimos al Hijo de Dios, al cordero que quita el pecado del mundo, cuando lo consumimos, cuando comemos la carne del Señor Jesucristo, aleluya, y somos parte de Él, no hay enfermedad que puede venir sobre nuestra vida. Y así como el pueblo de Israel salió completamente sano, el día de hoy los hijos de Dios también tenemos derecho a la sanidad. Conocemos la historia del pueblo de Israel, que pasó por el desierto y pasó por su proceso, pero Dios tenía una tierra prometida para ellos. Amén. Tenían un destino el cual Dios les había puesto. Amén. Nosotros los hijos de Dios también tenemos una tierra prometida hacia donde vamos. Amén. Y no nos vamos a morir en el desierto. Amén. El corazón endurecido, la incredulidad no nos va a matar en el desierto. Amén. Que sabes que eso es lo que mató a la generación perversa, la incredulidad. Tenían un corazón endurecido, eran tan cabeza dura, estoy buscando la palabra, stubborn, eran tan
tercos. Eran tan tercos que miraban cómo Dios los libraba, miraba cómo Dios abrió el mar, miraba cómo agua salía de la piedra, miraba cómo el maná, el pan sin levadura caía del cielo. Y aún así, a causa de su incredulidad, a causa de su corazón endurecido, no podían creer. ¿Cuántas veces Dios nos ha librado? Dios ha hecho cosas, milagros en nuestra vida, y todavía tenemos un corazón duro, un corazón incrédulo, un corazón que se rehúsa a reconocer la gloria de Dios en nuestra vida, y andamos buscando la próxima señal cuando Dios mismo está caminando sobre nosotros. El pueblo de Israel nunca estuvo solos en el desierto. Recuerdan que la nube de día y el pilar de fuego sobre la noche, Dios siempre estaba con ellos, pero aún así no podían creer. Tantito se despegó Moisés para subir a estar en la presencia de Dios, y ya habían hecho una vaca, un becerro. Habían hecho un becerro de oro y adoraban ese becerro, cuando ese becerro no hizo nada por ellos. Fue Dios, Jehová de los ejércitos, que lo habían librado. Amén. ¿Está viendo la similitud en esta mañana? Aleluya. So, Cristo es nuestra Pascua. Amén. Límpiense de toda vieja levadura, para que sean una nueva masa, sin levadura, como realmente lo son. El principio de este versículo dice: un poco de levadura fermenta toda la masa. ¿Sabes que una enseñanza falsa que entra en nuestro corazón es suficiente para endurecernos? Un poquito de orgullo es suficiente para endurecer nuestro corazón. El creer que tenemos la razón en todo es suficiente para endurecer nuestro corazón. Y eso fermenta toda la masa. Y eso causa que nuestro corazón esté endurecido. Aleluya. Tenemos que librarnos de toda religiosidad y las telarañas que causa que nuestro corazón se endurezca. Segundo punto en esta mañana. He traído algo. Amén. Gracias, hermano. He traído algo. Segundo punto en esta mañana. Se llama: no olvides la canasta. No olvides la canasta. Aleluya. Jesucristo le tuvo que recordar a los discípulos la canasta. Le tuvo que recordar los panes. Le tuvo que recordar los fragmentos que habían quedado. Le recordó los fragmentos a los discípulos. Y dices: pastor, ¿qué tiene que ver los panes con un corazón endurecido? ¿Qué tiene que ver la levadura con un corazón endurecido? Recuerda la canasta. Mateo 16:9, ya lo habíamos leído. Jesús les recordaba los fragmentos. Los discípulos se lo llevaron a casa. Sobraron canastas. Había evidencia del milagro que había ocurrido. Amén. Tenían evidencia de los panes quebrados y los peces, los fragmentos. ¿Cómo no se iban a recordar? Amén. Jesús les estaba recordando los fragmentos. Y sabes que si tomas los fragmentos y empiezas a buscarlos, porque los fragmentos son piezas que se rompieron y están ahí flotando en la canasta,
Pero si empiezas a unirlas, puedes ver el pan como era, puedes verlo entero. Los discípulos tenían un corazón endurecido y no habían entendido lo de los panes. ¿Qué es lo que el Señor Jesús les quería enseñar a los discípulos? ¿Qué es este misterio de los panes? Déjate conecto en esta mañana. El Señor Jesús, antes de ser sacrificado, le dijo a la clase religiosa de su tiempo, le dijo a los fariseos: destruyan este templo y yo en 3 días lo vuelvo a reconstruir. Los fariseos se enojaron tanto que eso fue la blasfemia que causó que Jesucristo fuera entregado para ser sacrificado. Amaban tanto a esa estructura, a ese templo, que fue lo suficiente para crucificar al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo le dice: cuando ustedes destruyan este templo, estaba hablando de Él mismo. Cuando ustedes destruyan este templo, en 3 días yo lo voy a reconstruir. Amén. Conocemos la historia que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario y luego entró a la tumba, y al 3er día Él resucitó. Amén. Se le apareció a los discípulos y le dijo a Tomás: mírame, aquí estoy completo una vez más. Puedes ver las heridas en mis manos, puedes ver las heridas en mis pies. Oh, el Señor Jesucristo estaba completo una vez más después de haber resucitado. Jesucristo fue partido en 1000 pedazos, y cuando resucitó era una sola pieza. Pero ¿sabes por qué el Señor Jesucristo necesitaba ser partido? ¿Sabes que la noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y le dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Luego después de haber cenado, tomó la copa. Amén. ¿Cuántos recuerdan las escrituras? Y dijo: esta es mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieran, hagan esto en memoria de mí. La muerte del Señor anuncian. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, hizo la cena del Señor, lo que conocemos la cena del Señor. Les estaba explicando a los discípulos lo que estaba a punto de suceder con su cuerpo. Amén. De forma figurativa, con un pan. Y el Señor Jesús les estaba explicando, pero a causa de su corazón endurecido, ellos no podían percibir lo que el Señor estaba tratando de enseñarles. Amén. Si el Señor Jesús no hubiese sido partido, al 3er día, cuando hubiese resucitado, nosotros no podíamos ser parte de Él. Y cuando Él resucitó, ahora nosotros somos llamados el cuerpo de Cristo. La iglesia estaba partida en 1000 pedazos. Estábamos regados, sin rumbo, sin dirección, perdidos en nuestros pecados, en oscuridad. Y el Señor Jesús fue partido para que nosotros ahora formemos parte de su cuerpo. Y el Señor Jesús al 3er día resucitó y le muestra sus heridas a los discípulos y les dice: aquí estoy completo. Los discípulos habían olvidado las canastas, los discípulos habían olvidado los fragmentos, las piezas de panes que se habían quebrado. Los discípulos se les olvidó tan rápidamente a causa de su corazón endurecido. Y lo que el Señor Jesús quería enseñarles, ellos no podían percibirlo.
no podían recibirlo. Si tenemos un corazón endurecido, no vamos a poder recibir lo que el Señor nos quiere enseñar. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Recuerden las canastas. Los discípulos llevaron canastas a casa, volvieron a comer del mismo milagro y aún así se olvidaron de los fragmentos. Todos tenemos una historia de donde Dios nos ha sacado. Amén. Todos tenemos una canasta con la cual caminamos por la vida, donde hay fragmentos de la gloria que Dios ha derramado sobre nuestra vida, donde hay fragmentos de los milagros que han ocurrido en nuestra vida, los fragmentos de nuestra salvación. Amén. Recordatorios de lo que ha sucedido en nuestra vida. Pero somos tan fáciles para olvidar los fragmentos, las canastas. De donde Dios nos ha librado, de cuando Dios nos salvó y nos sacó de alcoholismo, de cuando Dios nos sanó y nos levantamos de esa cama de hospital, de cuando cayó esas finanzas que estábamos esperando. Se nos olvida los fragmentos. Una escritura más, Lucas capítulo 24, ahorita los miro allí. A veces necesitamos regresar al pasado, no para vivir en el pasado, sino recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Recordar las canastas. Me impresiona que los discípulos vivieron con el Señor Jesús por 3 años y medio. Durmieron en la misma casa, caminaron con Él, miraron las multitudes ser sanadas, miraron a los cojos levantarse y caminar, miraron a los ciegos ver otra vez, miraron a los sordos escuchar, miraron a la mujer de flujo de sangre ser sanada, miraron personas siendo resucitadas, pero olvidaban los fragmentos, olvidaban las canastas, olvidaban con quién estaban caminando. El ser cristianos, hermano, hermana, no nos hace exentos de un corazón endurecido. Amén. Y me incluyo también. El tener años en el Señor no nos hace exentos a un corazón endurecido. Ver milagros, ver sanidades, ver maravillas Dios haciendo en nuestra vida, no nos hace exentos de tener un corazón endurecido. Los discípulos tenían una revelación de quién era Jesucristo. ¿Recuerdan la escritura que dice: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pedro dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Amén. El Cordero que quita el pecado del mundo. Y el Señor Jesús le responde: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tenían una revelación, y aún así Pedro negó al Señor 3 veces por un corazón endurecido. Tenían esa revelación, y aún Tomás dijo: hasta que yo no vea las heridas en sus manos y en sus pies, voy a creer en su resucitación. Tiene un corazón endurecido. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia maquillándonos y viéndonos como tumbas blanqueadas, con un corazón endurecido? Amén. Lucas capítulo 24, versículo 30. Al principio, ¿sabe qué? Vamos a leer el 25 primero. Lucas 24, 25. Empecé esta prédica hablando de los 2 varones que iban en el camino a Emaús.
y que conocían a Jesús. Lo vieron morir, lo vieron que pusieron en la tumba y escucharon que había resucitado, pero no creían por un corazón endurecido. Jesús empieza a decirles las escrituras, empieza a mostrarle desde Moisés hasta los profetas. Ahí está, puedes leer la historia completa. Y aún ellos no podían reconocer la gloria que estaba caminando con ellos. No podían reconocer a Cristo que estaba caminando con ellos. Versículo 25. Jesús les dijo: ay, insensatos, cómo es lento su corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús les habla directamente a su corazón. Ese era el problema de ellos, que su corazón estaba tan endurecido que no podían reconocer al Mesías, no podían reconocer Cristo glorificado. Y el versículo 30 continúa diciendo: ya que había llegado a su casa, mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó pan. Tomó pan el Señor Jesús una vez más. 3 días antes, con los discípulos, en esa noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y lo rompió y le dijo: este es mi cuerpo, que es partido por vosotros. Los discípulos no habían entendido lo de los panes. Los discípulos no habían entendido lo de la levadura. Y el Señor Jesús estaba anunciando su muerte y ellos estaban completamente perdidos. Jesús en una ocasión le dijo a la multitud y a sus discípulos: al menos de que ustedes coman mi carne y beban mi sangre, no podrán formar parte del reino de los cielos. Jesús estaba partiendo los panes. Y el versículo 30 dice: tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y les dijo a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿acaso no ardían nuestros corazones mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? En esta mañana quisiera pedirle a los servidores si nos pueden ayudar. Vamos a tomar Santa Cena en esta mañana. Amén. Aleluya. En el momento que Jesús toma los panes con estos hombres en el camino de Emaús y los parte, ellos pudieron en ese instante ver quién era. Y se recordaron el camino y dijeron: ¿qué no nuestro corazón ardía? Aleluya. Sabes, yo creo que hay una revelación en esto de los panes. Yo creo que cuando tomamos la cena del Señor, se nos abre los ojos. Aleluya. Muchas gracias por acompañarnos en este mensaje. De verdad deseo que sea de mucha bendición para todos ustedes. Amigo que me ves, te quedaste con nosotros en el mensaje usando tu dispositivo móvil. Tengo buenas noticias para ti. Dios te ama. Me gustaría muchísimo que me acompañaras en una oración, diciéndole de esta manera a nuestro Padre Celestial. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este momento. Vamos, díselo. Te doy las gracias por este momento. También abro las puertas de mi corazón para recibir a Jesús. Díselo: hoy reconozco a Jesús como mi Salvador. Recibo sus bendiciones. Repítelo conmigo: recibo todas sus bendiciones. Dile: gracias, Padre Celestial, por enviar a Jesús a mi vida. Gracias por tus bendiciones, en el nombre de Jesús. Amén. Te felicito.
Te felicito por quedarte. Síguenos, continúa siguiéndonos cada predicación, porque se va a ir nutriendo tu alma, tu vida, serás muy bendecido. Y por favor, haznos saber de esta decisión que tomaste el día de hoy, y nos dará muchísimo gusto saber que estás ahí siempre presente, siguiendo todos nuestros mensajes. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Alex, pastor principal de Nunca Solos Iglesia. Que Dios te bendiga.